Buenas tardes, agradezco la invitación a la Conavio por haberme invitado a dar esta plática, bueno, a las doctoras Elian Secón y Cristina Martínez Garza también, y pues a todos ustedes que están ahorita aquí con nosotros participando, ¿no? Y queriendo saber qué es lo que se ha estado realizando respecto a este tema. Bueno, yo les voy a hablar pues un tema que es muy relevante actualmente, pues como mencionaba el doctor Sarucán, pues los ecosistemas en México han sido altamente degradados, pero bueno, también existen algunas acciones de restauración en México que se han venido implementando históricamente, ¿no? Y últimamente pues cada vez es más urgente la necesidad de realizar estas acciones. Y bueno, para iniciar pues quería platicarles un poco sobre que en México, bueno, las acciones de restauración pues desde el siglo antepasado pues se ha visto la necesidad de realizar acciones de restauración, y los doctores y naturalistas José Ramírez y Fernando Altamirano pues hace ya más de 124 años publicaron este libro que era sobre la lista de los nombres vulgares que eran especies que ellos consideraban que eran importantes para hacer la repoblación de los bosques en México. Entonces, bueno, desde hace 124 años, pues ya se estaba viendo la necesidad, ¿no? Bueno, esta lista que contenía, pues tenía precisamente los nombres vulgares, las especies científicas, el tipo de propagación y el clima templado al cual pertenecían las especies, donde se podrían introducir. Posteriormente, bueno, estos dos autores, no sé si se alcanza a ver no, creo que no se ve. Bueno, unos autores tomaron esta lista, la revisaron y vieron cuáles eran las especies, hicieron una corrección y ellos encontraron que esa lista pues tenía 281 nombres vulgares que pertenecían a 259 especies. Y de estas 259, pues 231 especies eran angiospermas y otras gimnospermas. Bueno, también durante esa misma época el emperador Maximiliano pues mandó hacer la reforestación de un gran número de plazas y de corredores en la Ciudad de México, y bueno, ahí se observa pues el Paseo de la Reforma, ¿no? Que se hicieron ahí algunas plantaciones para poder recuperar algunos servicios que proveen la vegetación. Bueno, este es otro caso también emblemático. En 1961 el gobierno mexicano pues emprendió acciones para la recuperación de la integridad ecológica del exvaso del lago de Texcoco, ya que bueno, se estaba desecando, y pues hicieron algunas acciones para poder recuperarlo, y entonces observaron que empezaba a haber bueno, la biodiversidad estaba de nuevo recuperándose ahí, ¿no? Bueno, creo que actualmente pues es donde se va a construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y bueno, ya es una historia ahí muy pues polémica, ¿no? Bueno, posteriormente pues la Conavio siempre ha estado pues involucrada en la realización de proyectos que tienen que ver con la restauración de ecosistemas. En 1996 apoyó un proyecto que es pues muy relevante, porque un proyecto que fue liderado por el doctor Vázquez Llanes, y era una lista de los árboles mexicanos potencialmente valiosos para la restauración ecológica. Esa lista actualmente está disponible en línea y la puede consultar cualquier persona, y ese pues es un producto muy valioso porque tiene, bueno, ahí no se observa muy bien las letras, pero además de tener información de la biología de la especie, pues tiene información sobre los nombres comunes de las especies, la descripción de la especie, la distribución, el tipo de hábitat, pues como la manera de propagar la especie, si por semilla o por esqueje, utilizando partes vegetativas de la planta, pero también tiene un pequeño apartado pues que habla de la importancia de la especie en procesos de restauración ecológica. Entonces este es un esfuerzo pues bien importante que apoyó la Conavio, y actualmente pues toda la gente, bueno, yo lo consulto y muchos colegas, y cualquier persona la puede consultar, ¿no? Y pues si quieren propagar alguna de las especies que se encuentra aquí, pues lo podrían hacer simplemente con consultar la información. Bueno, en el 2012
pues nos dimos a la tarea, bueno, teniendo en cuenta pues que hay algunos esfuerzos de restauración en México desde históricamente y más reciente, pues en el año de 2012 nos dimos a la tarea, 2014 nos dimos a la tarea de hacer una evaluación sobre sobre la restauración de los ecosistemas en México. Aquí la doctora Elian Secón y Cristina Martínez Gases, bueno, participaron, y el doctor Manuel Guariguata, y lo que quisimos hacer fue realizar un análisis de las tendencias históricas de los proyectos de restauración, describir cuál era la distribución espacial de estos proyectos de restauración con base en información de regionalización de México, y caracterizar los proyectos de restauración ecológica utilizando variables biofísicas, socioeconómicas y metodológicas, y pues consideramos que este es un primer diagnóstico de cómo se han realizado los proyectos de restauración en México, y consideramos que este puede ser un insumo fundamental para realizar un Plan Nacional de Restauración. Bueno, por cierto, aprovecho para decir que la presentación oficial del libro va a ser el 19 de junio en Auditorio de Coordinación de Humanidades de la UNAM. En el Auditorio de la Coordinación de Humanidades en la UNAM, a las 11 de la mañana, pues quien pueda asistir, pues todos están invitados, y bueno, ahí vamos a hablar un poquito más de lo que se hizo en esta investigación. Yo ahorita voy a hablar pues de cómo los proyectos de restauración se han realizado, ¿no? Bueno, pues que al analizar la información, pues nosotros vimos que el área total restaurada pues fue de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas. Prácticamente las acciones de restauración iniciaron en el año 2014, con excepción de algunos trabajos pioneros desarrollados en la Sierra Fría de Aguascalientes y en el Parque de la Ciudad de México, ¿no? También vimos que pues existen dos periodos importantes donde se empiezan a registrar diversas acciones de restauración. El primero fue un periodo que duró 8 años, ahí pues se realizaron 7 proyectos de restauración, y en el segundo periodo duró 11 años, de 2014 a 2000, no veo ahí. Bueno, ahí se desarrollaron 61 proyectos de restauración. Este pico de actividad se debe a que en 2014 inició el programa de restauración y compensación ambiental, que fue desarrollado por la Conavio. En esa época, bueno, la Conavio generó 19 proyectos, el sector académico 16 y las organizaciones no gubernamentales 5 proyectos. En general, en estos 3 sectores de la sociedad llevaron a cabo el 86.9% de los proyectos que se generaron durante ese segundo periodo. Bueno, pero durante todo el periodo, desde 1979 hasta 2016, pues la Conavio pues ha sido una institución pues importantísima en la generación de los proyectos, al igual que la CONAM. En México, generalmente la restauración ecológica es un proceso que se lleva a pequeña escala. 67% de los proyectos pues tuvieron un área menor a 1,000 hectáreas, que es de la raya roja hacia la izquierda. 17 proyectos tuvieron áreas de entre 1,000 a 10,000 hectáreas, y solamente el 9.6% de los proyectos tuvo áreas mayores a 10,000 hectáreas. Los proyectos que tuvieron un área mayor de 200,000 hectáreas pues iniciaron después de 2010, y uno de estos proyectos es el de Iniciativa Bosque de Agua, que se desarrolla en la Sierra de Chichihuatzin, entre los estados de México, Morelos entre el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, ¿no? Tiene una extensión de 235,000 hectáreas y es impulsado por Conservación Internacional, y las otras instituciones que están abajo del logo de Conservación Internacional pues son quienes están financiando las acciones de restauración. Es un proyecto que se lleva en un marco muy amplio de conservación de la biodiversidad, y ahí es donde se insertan todas las acciones de restauración ecológica. El segundo proyecto a gran escala pues inició en 2010, tiene una extensión de 342,000 hectáreas, es permanente, y se lleva a cabo en la reserva de la biosfera Mapimí.
pues las acciones de restauración están enmarcadas o vinculadas en el programa y conservación de la reserva. Y el tercer proyecto, establecido por la CONAFOR en prácticamente toda la República Mexicana, pues comenzó en 2013 y paulatinamente ha estado incorporando nuevas áreas de restauración. Actualmente pues tiene una extensión aproximada de 680,000 hectáreas. A través del Programa Nacional Forestal, pues la CONAFOR es como apoya las acciones de restauración, pues que están orientadas o dirigidas a la recuperación de la productividad de los suelos, bienes y servicios ambientales. Y aquí hay unas acciones de restauración que ellos realizan en las fotos de la derecha. Bueno, 70% de las áreas de la CONAFOR, esto es interesante porque CONAFOR enfoca sus acciones de restauración prácticamente en las sierras templadas, pero hay otro grupo de instituciones distintas a CONAFOR en donde han centrado sus esfuerzos principalmente en las secas estacionales. Bueno, lo que está, no, creo que no se observa el puntito rojo ahí, pero hay unas como polígonos azules en todo el mapa que están, y las flechas señalan la Sierra Madre Occidental, Oriental, y esos polígonos pues son las acciones de restauración que ha realizado la CONAFOR, y los puntos rojos pues son las áreas intervenidas por otras instituciones distintas a la CONAFOR. Pero pues bueno, la mayoría de los proyectos que han querido recuperar, pues la mayoría de los proyectos, los objetivos y las metas planteadas están o han estado dirigidas a la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, aunque también de manera implícita pues existen objetivos socioeconómicos, como por ejemplo la creación de empleo, ¿no? Cuando se van a hacer acciones de restauración, pues generalmente pues hay gente que tiene que participar y colaborar para realizarlas, y pues de alguna manera se contratan y se genera empleo que puede, bueno, empleo remunerado, ¿no? Y hay una serie de otros objetivos que son menos frecuentes, por ejemplo, también son objetivos socioeconómicos como la productividad silvopastoril, y los agroecosistemas pues no son tan frecuentes en las acciones de restauración, pero en ocasiones sería también importante impulsar este tipo de acciones para la recuperación de algunos servicios o conservación de algunos servicios ecosistémicos. Bueno, México, pues es importante mencionarlo, actualmente forma parte de iniciativas internacionales, ha firmado compromisos muy importantes en materia de restauración ecológica, y pues va a ser todo un reto lograr cumplir esos compromisos. México forma parte de la meta Aichi 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica, y en el marco de este proyecto México comprometió el 15% de sus áreas degradadas para la restauración ecológica. También a través del reto BOM, México ha comprometido 7.5 millones de hectáreas para el 2020, y en la conferencia de las partes número 20 celebrada en Perú, México realizó uno de los mayores compromisos de América Latina en materia de restauración ecológica. México comprometió 8.5 millones de hectáreas, ni Brasil creo comprometió tantas extensiones para la recuperación. Y el problema es que la mayoría de las acciones de restauración en México se realizan a pequeña escala, y realizar acciones de restauración a gran escala pues va a ser todo un reto. Creemos que la información que obtuvimos en el proyecto, en el libro que se va a presentar, pues puede ser muy relevante para pues tratar de ver qué lecciones uno puede aprender de los proyectos pasados, ¿no?, para realizar este tipo de acciones a gran escala. Finalmente, pues me gustaría concluir con esto, pues aunque el área cubierta que nosotros registramos pues no alcanza la meta propuesta de 8.5 millones de hectáreas para 2020, todos los esfuerzos de restauración ecológica que se han realizado en México pues son fundamentales, ya que han podido impulsar la disciplina en México, y de ahí se pueden extraer lecciones muy valiosas para futuros proyectos e iniciativas. Entonces, para desarrollar, guiar e implementar acciones de restauración en México,
consideramos que pues México va a requerir un plan nacional de restauración y consideramos que ese sería el siguiente paso a realizar para que pueda, pues creo que va a ser muy complicado que México logre la restauración de 8.5 millones de hectáreas a 2 años, pero ya está el tema puesto sobre la mesa, ¿no? Sobre discusión, y se tiene que poco a poco dar mayor impulso para que los ecosistemas que están degradados en México pues recuperemos la biodiversidad lo mayor posible y sus servicios que nos proveen. Finalmente, pues quiero agradecer a todas estas instituciones pues que de alguna u otra manera han apoyado las investigaciones en torno a la restauración de los ecosistemas, y a la CONABIO también. Bueno, y muchas gracias por su atención.